Hermanos, tristemente hoy llegamos ya al último capítulo de esta epístola en la que hemos venido estudiando versículo a versículo la serie de la carta a los romanos. Hemos visto a lo largo del estudio de esta carta las extraordinarias declaraciones que hace el apóstol Pablo del Evangelio de Jesucristo y todas las implicaciones que traen con ellas. Pero ahora llegamos a este último donde nos encontramos una lista de nombres de personas a quienes Pablo saluda y les ofrece ciertas recomendaciones. Y es verdad, hermanos, que cuando uno se encuentra un texto como eso, como el que leímos providencialmente, hermanos, en la lectura consecutiva, donde vemos nombres tras nombres, a simple vista, hermanos, nos puede parecer como innecesaria y sin ninguna relación con lo que Pablo ha venido diciendo acerca del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, hermanos, cuando observamos cuidadosamente esta sección, podemos descubrir grandes tesoros, aún hasta en los mismos nombres que Pablo menciona en esta lista. Por eso he titulado a esta enseñanza Más que una lista de nombres. ¿Sí? Más que una lista de nombres, yo creo que en su mente, cuando estábamos leyendo el texto, diría, bueno, ¿qué podemos sacar de aquí? ¿Qué podemos aprender de esta lista de nombres que Pablo saluda, que Pablo menciona en este texto? Pero recordemos, hermanos, que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Y toda ella, hermanos, como dice segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y hermanos, y esta porción no es excepción. Es parte de instruirnos, es parte de corregirnos, es parte de enseñarnos porque ha sido inspirada por Dios. Y esta sección de los versículos del 1 al 16 hacen parte también de todas las Escrituras. Por lo tanto, nos será de mucho provecho para nuestra vida de piedad. Hermanos, va a ser muy provechoso para nuestra vida de piedad. Como dijo en un comentario, recuerdo esta sección de Romanos 16, alguien decía lo siguiente: este es uno de los capítulos más instructivos del Nuevo Testamento porque alienta a las relaciones personales en amor en la iglesia. Hermanos, y Pablo en las exhortaciones a partir del capítulo 12 nos ha hablado no solamente de la relación y de nuestra adoración con el Señor, con nuestro Dios a quien adoramos, sino también de las relaciones de amor que debemos tener con nuestros hermanos. Nos exhorta a amarnos los unos a los otros y precisamente esta lista de los saludos de Pablo a ellos es una manifestación de amor por esos hermanos que son parte de la familia de Dios, que Dios ha incluido, que Dios ha llamado desde la eternidad para que sean parte de su familia, han sido adoptados por medio de la fe en Jesucristo. Y noten que, hermanos, que hay 35 personas que se mencionaron por nombre en este capítulo, y todos eran creyentes que vivían en Roma o creyentes que se encontraban con Pablo. Y creemos que él estaba en Corinto cuando escribió esta carta. De hecho, hermanos, cuando él está escribiendo la carta de Romanos, se encuentra en la ciudad de Corinto, lo que hoy es el sur de Grecia, la península de Acaya. Y aquí vemos, hermanos, una expresión de amor mutuo, de afecto tierno que era totalmente desconocido y estaba en contradicción con la filosofía y la práctica de los romanos. Recuerden, hermanos, que Roma era la cuna del mundo civilizado en aquel entonces, era la capital, y obviamente, hermanos, habían pensamientos que minaban la mente de muchos, pero aquí el pensamiento de Cristo es el que reina en esos creyentes, el amor hacia los demás. Esos cristianos eran diferentes a los demás. No es extraño, pues, que Roma se admirara de estos cristianos y que exclamaran de la manera: mira cómo se aman ellos, mira cómo se sirven unos a otros. Eso recuerda, hermanos, el eco de las palabras del Señor Jesucristo en Juan 13:35. En esto conocerán que somos sus discípulos si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Y este es el mandamiento: amarlos unos a otros, los cristianos, como una familia de la fe, como Cristo nos ha amado a nosotros. Entonces, vemos que esta es una expresión de estos romanos, y ahora Pablo saluda a estos hermanos de esta manera tierna, amorosa y pastoral. Ahora, yo sé, hermanos, usted diría, bueno, yo sé que la pregunta sigue en su mente. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de esta lista de nombres? De 26 nombres, probablemente. Yo creo que, hermanos, usted se toparía en un devocional con esto y lo omitiría porque dirían, bueno, aquí no hay nada que sacar. Pero como le dije, podemos extraer grandes perlas y enseñanzas que Pablo implícitamente, subyacente, están detrás de todo el texto. Y la primera enseñanza, hermanos, que deseo traer a su corazón en esta mañana
es que todos los cristianos, por medio de la fe, son uno en Cristo. Todos los creyentes, en mi primer encabezado, todos los cristianos, por medio de la fe que nos ha sido dada, somos uno en Cristo. Hay una unidad en el cuerpo de Cristo. Hermanos, si nos damos cuenta, en toda la lista de saludos vemos que contiene varias indicaciones de esta unidad fundamental del pueblo de Dios, con frases que señalan esa verdad. En primer lugar, 6 veces Pablo describe a sus hermanos expresándolo como los que están en Cristo, como los que están en Cristo. Por ejemplo, si notamos el versículo 1, noten que aquí Pablo, antes de hablar de esta frase, Pablo está recomendando la carta a Febe, una diaconisa de Cencrea, y más adelante vamos a hablar de esto. Pero miren lo que dice aquí. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Pablo está recomendando a Febe que va a llevar la carta a la iglesia de Roma. Ella va a viajar hasta Roma. No sabemos por qué asunto, parecen asuntos personales o comerciales, pero ella va a llevar la carta, el cual Pablo le confió a ella. Dice, la cual es diaconisa, o sea, una servidora de la iglesia de Cencrea. Versículo 2, que la recibáis ¿en qué? En el Señor. O sea, esta mujer está unida a Cristo como ustedes son uno. Ellas son uno con ustedes. Por lo tanto, como son una familia, recíbela como ella es. Mire que aquí con los presidentes se reciben de una manera calurosa y de una manera de acuerdo a su relación. Lo mismo los comerciantes, los gerentes, entre colegas. Pero aquí estamos hablando de la familia, de la fe, de recibir a una hermana que quizá estos hermanos no conocieran, simplemente por la recomendación de Pablo, y dice que ella está unida en el Señor, que la recibáis en el Señor, que ella es parte de la familia. Y también dice en el versículo 8, ¿no? Porque yo estoy haciendo énfasis en la frase, en el Señor, unidos por la fe al Señor. Dice en el versículo 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Versículo 11, saludad a Herodión. Y aquí hay buenos nombres para pensar en sus hijos, se le van a poner nombres. No sé si les gusta, hermanos, pero son bíblicos. Pero lo cierto, hermanos, es que, bueno, la verdad, podemos rescatar algunos. Saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están otra vez en el Señor. Versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, estas son mellizas, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor. Y noten que esta expresión están hablando de que ellos están unidos a Cristo como nosotros estamos unidos a Él. Y en segundo lugar, para reforzar esto, Pablo utiliza 3 veces la expresión en Cristo, que es una sinonimia de la frase que hemos dicho. Por ejemplo, en el versículo 3, dice, saludad a Priscila y Aquila, una pareja de esposos, mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, otra vez en Cristo Jesús. Versículo 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo otra vez. Así que estas expresiones, hermanos, que el apóstol Pablo menciona aquí, como todas sus cartas, las usa para describir única y exclusivamente a los cristianos. Solamente, hermanos, los cristianos están en Cristo, y por estar en Cristo ellos disfrutan del amor complaciente que disfruta el Hijo de Dios, Jesucristo. Todos los verdaderos cristianos están unidos a Cristo, hay una unidad mística en Él. Hermanos, nosotros fuimos escogidos en Cristo, vivimos en Cristo, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, todo es en Cristo. Dios desde la eternidad nos escogió en Cristo para unir nuestra vida a Él por medio de la fe. Por medio de la obra de Cristo en la cruz, los pecadores han sido reconciliados. De hecho, hermanos, aunque este es un tema histórico, la muerte de Cristo, el día que Cristo murió, todos los que están en Cristo murieron con Él. El día que Cristo resucitó, todos resucitaron con Él. El día que Dios derramó su ira sobre el Hijo, nosotros en pocas palabras, podríamos decir que ya recibimos, o sea, pagamos la condenación que le debíamos en Cristo. Por eso dice que en Romanos 8:1, Pablo nos había dicho que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque nosotros pagamos esa deuda, digámoslo así, en Cristo, pero por gracia. Estamos hablando de la gracia, no es que nosotros tengamos mérito en ese recibimiento de la ira. Ahora, sí merecíamos la ira,
pero Cristo la recibió en nuestro lugar. Ahí va la unidad de Cristo. Y debido a que estamos en Cristo, hermanos, hemos sido reconciliados entre sí. No solamente éramos enemigos de Dios en nuestra mente, sino que nosotros mismos éramos enemigos entre nosotros. Hermanos, y hay muchas personas que no creen eso. Mientras no estábamos en Cristo, éramos enemigos. Dígame que las amistades del mundo no tienen amigos, sino para buscar el favor o qué provecho pueden sacar de esa persona, pero no hay una motivación real de amistad. No busca el bien del otro, sino cómo sacar o usufructar del otro. Entonces, pero el cristiano piensa en hacerle bien, por eso ama a los demás, a su prójimo, a su hermano. Y debido a que estamos en Cristo, solo el creyente ha participado junto a él de los principales eventos de nuestra redención. Por eso el teólogo escocés John Murray dice lo siguiente respecto a esta unión con Cristo. De hecho, le recomiendo el libro La redención consumada y aplicada de John Murray, que es excelente, este teólogo escocés que habla de nuestra unión con Cristo en el último capítulo de este libro. Y él dice ahí, la unión con Cristo es en realidad la verdad central de toda la doctrina de la salvación, no solo en su aplicación, sino también en su cumplimiento de una vez y para siempre por medio de la obra consumada de Cristo. Así que cuando hablamos, hermanos, de nuestra unión con Cristo, tenemos en mente la frase en Cristo, lo que dice la Biblia. Los creyentes han muerto en Cristo, han resucitado juntamente con Él. Y hermanos, y así como Cristo tuvo un cuerpo glorificado, nosotros también nos espera eso. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. Él solamente participó de un cuerpo glorioso y nosotros lo haremos también por razón de nuestra unión con Él. Y que nos estaremos allá en los cielos porque Cristo estará allá porque nosotros estamos con Él. Y somos amados como Cristo es amado porque estamos en Él. Así que los creyentes han muerto con Cristo, han resucitado juntamente con Él, y la razón por la que ya no hay condenación es porque estamos en Cristo, y la razón por la que ya podemos ser santos y obedecer verdaderamente los mandamientos, no perfectamente, es porque estamos unidos a Cristo, y es en la unión en el pueblo de Dios es creado de nuevo para buenas obras. Nosotros somos creados, como dice Pablo en Filipenses 2:10, en el 1 ha dicho que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Note esto, ¿creados en quién? En Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y el motor que nos mueve a hacer las buenas obras, ¿qué es? El amor a Dios y el amor al prójimo. Hermanos, nadie puede hacer buenas obras a menos que el motor o lo que lo mueva sea el amor. El amor nos mueve a hacer buenas obras. El impío no puede hacer buenas obras porque él no ama a Dios y él no ama a su prójimo. Él no ama a su prójimo. Vemos cómo la relación, y ahora esto viene porque Pablo está relacionándose con sus hermanos de la iglesia de Roma, al saludarlos de esa manera. Y al estar unidos en Cristo participamos de su muerte, su resurrección, exaltación. Así que todas las bendiciones espirituales que recibimos de Dios vienen a ser nuestras por la realidad que estamos en Cristo. De hecho, la Biblia dice que somos coherederos de Cristo. La herencia que Cristo recibe, la reciben los que están en Cristo también. Si esta tierra y el universo entero es la herencia del Hijo, es la herencia de todos los que están en el Hijo. Imagínense eso, hermanos. Todo este universo será nuestro por causa de nuestra unión con Él. Pues eso es maravilloso, hermanos. ¿No es eso espectacular? Cuando muchas personas se pegan de las migajas de este mundo terrenal y perecedero y temporal, cuando Dios tiene mejores cosas para nosotros, no solamente una tierra, sino todo el universo para nosotros en Cristo. Porque de hecho nosotros no merecemos nada, por eso se llama gracia. Todo lo que Cristo merece, los creyentes lo recibimos de parte del Padre. Por el hecho de estar en Cristo lo recibimos por gracia, sin merecerlo, pero sin merecerlo lo recibimos. Todos los que somos y los que tenemos espiritualmente depende exclusivamente por causa de nuestra unión con Él. Por eso Pablo dice en Efesios 1:3, y noten, voy a leer del 1 al 3 hasta el versículo 12, y aquí parece algo importante en Efesios 1:3 al 13 o al 12, porque Pablo va a mencionar esta palabra en Cristo 10 veces, casi en un solo capítulo. 10 veces va a hablar de la realidad del creyente unido a Cristo. Dice así,
Note eso, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Primero, en Cristo. 1. Según nos escogió en Él. 2. Antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 3. En amor. 4. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. 5. Según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. 6. ¿Sí? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9. Bueno, aquí ya va, pues 8, perdón. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. 10. Y sigue diciendo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así en las que están en los cielos como los que están en la tierra, en él asimismo tuvimos herencia, coherederos con Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, es decir, de su decreto, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bueno, aquí me salió más de 10. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una y otra vez nos habla de esta unión con Cristo. Hermanos, Pablo en esta frase hace referencia a eso. Estamos escondidos en Cristo, de modo que cuando el Padre nos ve, Él nos ve como si estuviéramos viendo, o como si Él estuviera mirando al mismo Hijo. Por eso nosotros podemos recibir las mismas palabras: Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y estamos recibiendo eso porque estamos en Él. Hermanos, eso es un cristiano. Ser cristiano no es hacer la famosa oración de fe, o como muy dicen muchos, ábrele tu corazón al Señor. Inmediatamente pasan adelante, alzan su mano, hacen una oración y la gente le dice: ya eres cristiano, ya eres un hijo de Dios. No, hermanos, eso no es así. Lo que nos hace o lo que nos evidencia como cristianos es que estamos en Cristo, es que estamos en Él. Hermanos, ser cristiano es ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si tú no has ido en arrepentimiento y fe, por lo tanto, no estás en Cristo. Si no te has arrepentido de tus pecados, si realmente no has tomado una resolución de divorciarte de Cristo, entonces no te has arrepentido. Si no has sentido dolor ni vergüenza por tu pecado, si no has visto tu pecado con la gravedad que el pecado tiene, entonces no te has arrepentido, porque el cristiano siempre ve su pecado terrible y la negrura y la pecaminosidad de él de una manera tan enorme que eso lo lleva a lamentar y a gemir dentro de su corazón para que alguien limpie su corazón de tal maldad. Pero también lo lleva a la fe para confiar y depender del Señor, para depender de Cristo. Y Cristo nos bautiza, y mire, aquí hay algo importante: Cristo es quien nos bautiza, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos bautiza. Cristo nos bautiza en su Espíritu Santo, que es distinto. Y Dios el Padre une en nuestra vida a su Hijo. O sea que eso no lo podemos comprender, pero eso es una realidad que todo verdadero creyente ha experimentado. Hermanos, eso es lo que ha experimentado. Nosotros no solamente tenemos un conocimiento intelectual de estas verdades, sino que experimentamos estas verdades. El cristiano no solamente habla de su unión con Cristo, sino que ha experimentado la unión con Cristo. Por eso él ama lo que Cristo ama, por eso él aborrece lo que Cristo aborrece. Cuando usted ve que una persona ama lo que Dios aborrece, no podemos decir que está unido a Cristo. Porque ¿qué unión tiene con Él? ¿Qué va a amar? Hermano, hay una contraproducencia cuando yo amo lo que Cristo aborrece. No puede ser eso correcto. ¿Qué haría Cristo en el día del Señor? Pregúntese a usted en el día del Señor. ¿Qué haría en el día del Señor un cristiano? ¿Qué haría Cristo en el día del Señor si estuviera aquí entre nosotros? Guardar el día del Señor y congregarse. ¿Y qué haría los que están unidos a Él? Lo mismo. Obedecer sus mandamientos.
porque los mandamientos de Cristo son los mandamientos de Dios. Hermanos, y aunque eso no lo podamos comprender, pero es una realidad que todo verdadero creyente ha experimentado, y por eso, si uno no está dispuesto a negarse a sí mismo y tomar su cruz, no puede estar unido a Cristo. Si usted no está dispuesto a dejar sus deseos y a sufrir y a tomar su cruz y a dejar cosas aunque le cuesten, usted no está unido a Cristo. Por eso dice que Cristo es la puerta, pero la puerta está angosta. No cabe en nuestras preferencias, no cabe ahí la vida que queremos para nosotros. Queremos más bien, hermanos, un cristiano entra por esa puerta queriendo la vida que Cristo quiere para él. ¿Y cuál es la vida que Cristo quiere para nosotros? La vida de Él. La vida de Él. Una vida que esté dispuesta a tomar su cruz también. Una vida que esté dispuesta a experimentar el vituperio del mundo, pero todo lo dejará por amor a Cristo y todas las cosas quedarán en un segundo plano por amor al Señor. Pero la segunda enseñanza, hermanos, que podemos extraer de esta sección es que, ahora, debido a nuestra unión con Cristo, estamos unidos unos a otros en un vínculo de amor entrañable. Debido a nuestra unión con Cristo, estamos mutuamente unidos con un vínculo de amor entrañable. Hermanos, así como un matrimonio, el hombre y la mujer son una sola carne, hay un vínculo que los une. Pero este vínculo es más poderoso, porque una mujer y un hombre pueden quebrantar el vínculo por el adulterio, por la fornicación. Pero aquí, hermanos, entre hermanos en el cuerpo de Cristo no podemos, esa unión, así como nuestra unión con Cristo es inseparable, nuestra unión con nuestros hermanos, obviamente que están en Cristo, también es inseparable. Nada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Cristo, dice Pablo en Romanos 8. El hecho de estar unidos a Cristo nos llevará, hermanos, y esto, hermanos, es inevitable, inevitablemente amar a todos los que están en Cristo, por estar en Cristo. Porque yo amo a Cristo y a todos los que están en Él, porque están en Él. Dice el apóstol Juan, en primera de Juan 3:14, nosotros sabemos, y note Juan, en esta primera carta él habla de las evidencias de lo que es un verdadero creyente. De hecho, de paso, si usted quiere estudiar, bueno, yo quiero saber si yo soy creyente, estudie la primera epístola de Juan. Y ahí se dará cuenta de las evidencias, hay muchas evidencias de que nos dice si realmente somos cristianos, o como dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Quiere examinar si usted realmente está en la fe? Si usted está en Cristo, lea esa carta. Pero él dice lo siguiente, mire, 1 Juan 3:14, respecto al amor a los hermanos, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos eso? Que hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte. ¿Qué es amar a nuestro hermano? Hacer el bien que Dios me manda hacer con él. Es ser lo que Dios me manda hacer y cohibirme de lo que Dios dice que no debo hacer con él. Bendecid y no maldigáis. Lo que Pablo expresa aquí lo dice de verdad, hermanos, y lo sabemos porque él habla siendo inspirado por el Espíritu Santo en esta lista de nombres. Veamos el versículo 5 de Romanos 16. Saludad a Epeneto, y mire cómo le dice, amado mío. Hermanos, qué bueno que le diga hola, amado hermano. Ustedes cuando colocan el WhatsApp y le escriban al hermano, amado hermano. Bueno, pero es que realmente hay que ser sincero en ese amado hermano, amada hermana. De hecho, en el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva, una muestra de amor era el ósculo santo. Los cristianos se daban los hombres, o sea, bueno, eso suena ahora, no suena tan adecuado, pero se saludaban de beso en la mejilla, todos. Porque era un amor santo y puro. De ahí que las expresiones de afecto de Pablo a estos hermanos que encontramos en esta sección, lo que expresa aquí lo dice de verdad Pablo. Y el versículo 5, por eso él dice, saludad también a Amplias, el versículo 8, amado mío en el Señor. Versículo 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. ¿Amado qué? Mío. Versículo 12, saludad a la amada Pérsida. El versículo 13, saludad a Rufo. Y este Rufo, hermanos, noten que este Rufo que está aquí, ustedes no se imaginan quién es.
¿Ustedes recuerdan el relato cuando los romanos pegaban y daban latigazos al Señor para que llevara la cruz? Y dice que había un hombre que se llamaba Simón de Cirene, que estos romanos, soldados romanos, le obligaron a que le ayudara a cargar a Jesús la cruz porque él se había caído muchas veces. Este Simón de Cirene la cargó por un tiempo hasta que Jesucristo pudo llevarla. Y lo cierto es que este Simón de Cirene, por esa situación, esa ocasión, Dios la utilizó providencialmente para que se convirtiera a Cristo, para que fuera un cristiano. Y Rufo, el que aquí nombra a Pablo, es el hijo de Simón de Cirene. O sea que la salvación lo alcanzó también a él por esa situación. Y aquí Pablo saludó a Rufo, dice, hijo de Simón de Cirene, dice, escogido en el Señor. Y a su madre mía, porque padre decía, bueno, tu madre es mi madre, porque me trata como un hijo. Yo me imagino que la hospitalidad que tenía la madre de Rufo, que era la esposa de Simón de Cirene, era muy hospitalaria. Seguro lo había acogido bastante a Pablo. Versículo 16, no solamente a él, dice, saludar los unos a los otros, ¿con qué? Ósculo santo, beso santo. O sea que el beso es una muestra de ¿qué? De amor. Como podemos darnos cuenta, hermanos, que es en Cristo donde fluye todo este amor, es por eso una fuente de amor que debe brotar en nosotros, para los hermanos. Y que nosotros inevitablemente amamos a nuestros hermanos entrañablemente por causa de nuestra unión con Él. Pablo nos dice en Romanos 12:5 que los creyentes, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros de los unos de los otros. Un miembro de una iglesia está conectado vitalmente a un grupo de cristianos a quienes él debe amar. ¿Escucharon bien eso, hermanos? ¿Por qué debemos amar a nuestros hermanos? Porque estamos unidos a ellos. Estamos pegados con el mismo cordón umbilical, podríamos decir. Y hermanos, y esto no depende, entre otras cosas, hermanos, sino a una unión con Cristo, pero eso también debe manifestarse también entre las iglesias verdaderas de Cristo. Por ejemplo, nosotros tenemos comunión con algunas iglesias, eso debe expresarse este amor hacia los hermanos de la iglesia de Suba, de la iglesia de Sagún, de la iglesia de Ipiales, de la iglesia de North Bergen, de New Jersey, de la iglesia de Camino Nuevo del pastor Víctor García en Miami, todos estos hermanos, la iglesia del Tabernáculo Metropolitano en Londres, la iglesia en Pereira, Gracia Redentora, el grupo que hay en la Ulloa del hermano Giovanni, hay una unión. Y los debemos amar. Pero eso también debe manifestarse también entre nosotros como miembros. Y Pablo aquí hace alusión a 4 iglesias. Pablo aquí, hermanos, de hecho, hermanos, una forma de expresar nuestro amor es dentro de una membresía, no fuera de ella. ¿Por qué? Porque es ahí donde yo pongo mis dones que Dios me ha dado para edificarme ¿en qué? En amor hacia los demás. Pablo nombra varias iglesias que tenían comunión, iglesias locales verdaderas. Una es la iglesia de Cencrea, ¿se acuerdan? Una iglesia local, donde provenía la hermana Febe. Y de hecho esta hermana Febe es una hermana que era muy adinerada, y prácticamente esta hermana era quien económicamente sostenía la parte administrativa de la iglesia. Era muy generosa, no solamente tenía dinero, sino que sabía utilizar el dinero que Dios le había provisto para la obra del Señor. Y bueno, hermanos, Dios providencialmente va a poner personas así, no hombres y mujeres, que ayuden a que el evangelio del reino no se interrumpa, sino que ponen sus recursos no solamente al servicio de la obra del Señor, sino de los hermanos necesitados. Pablo, el mismo Juan también ha dicho que el que cierra su mano para ayudar al necesitado, como amor, el amor de Dios en él. Pero luego Pablo menciona que se congregó en la casa de Priscila y Aquila. De hecho, Priscila y Aquila, en la casa de ellos había una iglesia. Yo sé que eso suena, ¿por qué no nos reunimos en casa y por qué ellos sí? Bueno, era el contexto en que vivían. El contexto de persecución era bastante, aunque pudieran tener edificios para congregarse como nosotros, no lo hacían por razón de la persecución, para no dar mucha evidencia esa para ser perseguidos. Pero después me parece que del siglo IV, un Constantino, ellos pudieron ya
la oficialización del cristianismo pudieron construir edificios para reunirse, pero antes no pasaba eso, se reunían en casas. Y aquí la casa de Priscila y Aquila era un hogar donde había una iglesia, se reunía. Otra que Pablo señala sin decir iglesia está en los versículos 14 y 15. Mire, él dice: saluda a Síncrico, a Flegonte, a Hermas y a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. O sea, a los hermanos que están con ellos, que está señalando Pablo, que se reunían ahí una iglesia con esos hermanos. Versículo 15, saluda a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana. Aquí 26 menciona 24 con nombre y 2 sin nombre. Aquí dice, ¿se acuerda que dijo la madre de quién? De Rufo. Y aquí está hablando de la hermana de Nereo, pero no los nombra con nombre propios. A Olimpas, o sea, 24 con nombre propio, 22 sin pronunciar su nombre saluda. A Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Noten que habían iglesias con ellos, o sea, estaban con ellos porque eran iglesias independientes. Así que debemos ver 4 iglesias locales. Por eso Pablo dice al final de esta sección, el versículo 16, os saludan, porque esta carta ¿a quién va? Los romanos, os saludan todas las iglesias ¿de quién? De Cristo. Porque no todas las iglesias son de Cristo, hermanos. Ese es el punto. Ahora no son ni siquiera iglesias, son llamadas iglesias, pero está hablando de iglesias de Cristo. Porque estas personas tienen evidencia que están unidas a Cristo y son gobernadas por Cristo. Cristo es la cabeza. Así que somos parte de la familia de la fe que está integrada por todas las verdaderas iglesias de todo el mundo. Y digo verdaderas, hermanos, porque existen hoy en día muchas falsas iglesias que se hacen llamar iglesias, pero no son iglesias. Nosotros no podemos, hermanos, tener comunión con iglesias apóstatas. Esa es precisamente la enseñanza de Pablo en la siguiente sección. Cuando terminamos el versículo 16, sigue el versículo 17, y miren lo que dice en el versículo 17 y 18. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan, ¿qué? Divisiones. ¿Divisiones de qué? ¿A qué lo que ellos llevan a dividir? De la verdad, a separarnos de la verdad. Dice, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de ¿qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Un cristiano, ¿qué va a hacer de esas iglesias? Salir de ahí. Os apartéis de ellos. Noten esto, y noten que esta es una cualidad de estas falsas iglesias. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor. No sirven a Cristo. ¿A quién sirven? A nuestro Señor Jesucristo no sirven, sino a sus propios vientres. O sea que lo que ellos viven, se hacen pastores o se hacen llamar iglesias por las cosas de este mundo, para llenar sus barrigas y tener buenos carros y buenas casas. Eso es lo que hacen estas personas. Esas no son iglesias de Cristo, aunque se hagan llamar iglesias de Cristo, son cuevas y guaridas de Satanás. Y sigue diciendo eso, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Pero como esas personas son tan sutiles, que muchas personas creen que los aman porque ellos son así, lisonjean a las personas con palabras persuasivas y suaves y tiernas, pero eso es apariencia de piedad. Miren lo que dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. Por eso es que hay muchos allí, son ingenuos. Ay, pero es que ese pastor me ama, mire cómo me apapacha, me abraza, yo cómo no voy a estar en esta iglesia. Cambio, aquí hablan de pecado y arrepentimiento, yo no quiero estar aquí no tienen amor. Porque ellos piensan que el amor es esa, perdona la expresión, lambonería que cada día hacen a esas personas. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Por sacar ¿qué? Provecho de ellos, por a utilizarlos para tener sus cosas. Es como ellos, la política de ellos, yo les digo lo que ellos quieren escuchar y ellos me dan lo que yo quiero tener. Dicen esos falsos maestros. Pero aquellas iglesias, hermanos, de sana doctrina que deben considerar a sus miembros como hermanos en Cristo. Las iglesias verdaderas. Y tratarles como tales. Yo a una persona de allá no la puedo tratar como hermano. Ni le llame hermano porque no son hermanos. Y eso es exactamente lo que Pablo nos muestra en esos versículos 1 y 2.
Dice, versículos 1 y 2, dice, os recomiendo, ahora el trato, ¿qué trato debemos tener con nuestros hermanos? Sí, que verdaderamente son cristianos, como hermanos. De hecho, hermanos, no a todos se les puede llamar. Así se congregue en una iglesia de sana doctrina, porque muchos no han sido convencidos y no viven de acuerdo a la doctrina. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Para Febe fue algo muy bueno que Pablo, el mismo apóstol Pablo le dijera hermana Febe. Dice, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Esta mujer servía, hermana, esa hermana era una servidora, esa hermana estaba inmiscuida en los asuntos de la iglesia. No era pastora, ¿no? Pero trabajaba, y hermano, mire que aquí nos damos cuenta que Pablo no era ningún machista, que las mujeres tienen mucho que hacer en la iglesia. Las mujeres piensan muchas veces que si no soy pastora, ¿qué hago en la iglesia? No, hay muchas cosas. Usted no necesita ser pastora para hacer muchas cosas. Ahí ya hay muchas cosas que hacer. De hecho, yo le pregunto, ¿qué hacen los hombres que no son pastores? ¿Acaso ellos no tienen nada que hacer en la iglesia? Hay mucho que hacer. Cada uno el don que Dios le ha dado, ministralo también a otros. Todos los cristianos tenemos dones, por lo tanto, todos tenemos cómo servir en la iglesia. Sigue diciendo, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Ahora, ella no pertenecía a la iglesia de Roma, pero iba allá. Dice que la recibáis en el Señor, ¿sí? Como es digno de ¿quién? De los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de nosotros, porque ella me ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo había sido ayudado en su ministerio por esta mujer. Hermanos, qué bueno que haya personas así, no solamente la iglesia, sino estén pendientes de los ministros. Aquí Pablo pide a la iglesia de Roma que reciban a esta hermana que viene de la iglesia de Cencrea. Cencrea era un puerto marítimo del sur de Grecia, del Golfo Sarónico. Dios había levantado una iglesia en Cencrea y allí Dios salvó a Febe. Febe recibió su nombre, bueno, la mayoría en ese tiempo de los que eran de las personas de ese país de Grecia tenían sus nombres de la mitología griega. Y en este caso, muchos de los cristianos cuando se bautizaban cambiaban su nombre por otro nombre. En este caso no sabemos por qué Febe no cambió su nombre, porque ella tenía el nombre de una diosa de la mitología griega. Creo que, hermanos, era porque era muy popular colocarle nombres a los hijos de esta forma. Era algo normal. Pero parece muy probable pensar que fue Febe quien al partir a Roma llevó consigo la carta. Hermano, ella era la portadora. ¿Quién llevó la carta de Pablo a Roma? Febe. De hecho, hermanos, más adelante nos vamos a dar cuenta que Pablo no fue quien escribió la carta a los romanos. Él la dictó, pero no fue quien la escribió. Vamos a mirar, eso lo veremos en la próxima enseñanza. Pero dice que aquí ella llevó consigo la carta y la entregó a sus destinatarios. Y aparentemente ella tenía otros asuntos, parece que personales, o de comercio, pero tenían que llevar, y aprovechó para llevar este gran cargamento de estas palabras reveladas a Pablo y escritas por otro hombre, que era cristiano también, obviamente. Era una mujer de una buena posición social, y Pablo confiaba tanto en esta hermana que le confió la carta que él escribió a los romanos. Mucha confianza, ¿cierto?, con esta hermana. Sabía el servicio, sabía el corazón, conocía el corazón que esta mujer evidenciaba. Ahora, Febe era una sierva de su iglesia conocida por su servicio. Ella era diaconisa. Pablo significa aquí, no significa diáconos, como aparece en 1 Timoteo 3:8, sino era servidora. La palabra diaconisa significa una mujer que sirve mucho en la iglesia. Pero ella era reconocida por su servicio. Ella había ayudado a muchas personas, incluido a Pablo, y ahora Pablo dice a sus hermanos, oye, así como ella ha servido mucho a los hermanos, sírvanla a ella. Ella haya manifestado mucho su amor, ahora es turno de que ella sea servida por ustedes. Recíbanle dando la bienvenida y hospitalidad digna de un cristiano, y préstenle toda la ayuda que necesite. ¿Por el hecho de qué? ¿De ser la presidenta de la República? No, por el hecho de ser nuestra hermana en Cristo. Hermanos, debemos prestar nuestra ayuda a nuestros hermanos extranjeros. Todo lo que hagamos por un hermano será recompensado en el día del juicio. Miren lo que dice. ¿Se acuerdan cuando Cristo habló del juicio de las naciones? No tenemos a Cristo aquí, pero miren lo que dice aquí. O sea, físicamente.
espiritualmente está entre nosotros. Dice Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de la derecha, y les dijo, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. O sea, fueron extranjeros y los recibieron, así como los hermanos de Roma creo que van a recibir a Febe. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en cárcel y viniste a mí. Entonces los justos te responderán diciendo, noten la pregunta, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos que mis hermanos, los que están unidos a Cristo, como están unidos a Cristo, lo hiciste a mí, lo hiciste. ¿Sí ves? Como están unidos a Cristo, hacerle a un favor al que está unido a Cristo, ¿se lo está haciendo a quién? Al mismo Cristo. Uy, hermanos, esto es tremendo. Esto es bastante desafío para nosotros, o sea que rechazar a un hermano en su necesidad, que sabemos que es mi hermano, pero aún yo cierro mi mano, hermanos, estoy negándole el favor a quién? Directamente a Jesús. Hermano, ¿cuándo fue que ayudaste a un hermano conscientemente de que estaba sirviendo a Cristo? Porque no solamente, hermanos, cada vez que usted sirva al hermano, hermanos, que lo mueva es, ¿sabe? Este hermano está en Cristo, por lo tanto, yo lo que estoy haciendo con él, se lo estoy haciendo ¿a qué? A mi Señor. A mi Señor. Vayamos a nuestra tercera enseñanza. Y la tercera enseñanza que podemos extraer, hermanos, es que debido a nuestra unión con Cristo, el servicio a los demás debe ser una marca que distingue a los cristianos. Debido a nuestra unión con Cristo, hermanos, a los demás, no solamente a los hermanos, sino al prójimo, debe ser una marca que distinga a los cristianos. Hermanos, si Cristo se hizo, siendo rey, se hizo siervo, nosotros por causa de nuestra unión con Cristo debemos vivir de la misma manera. Y eso evidencia, hermanos, que estamos unidos a Él a la misma vez, de que somos verdaderos cristianos. Dice en Marcos 10:45, y algo que nosotros debemos tener este pensamiento, el cual hubo en Cristo Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Noten eso, hermanos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Hay personas, llegan a una iglesia, se van, dicen, aquí me voy porque no tienen amor. Pero esa persona que se fue dice que es cristiana. Pero resulta que uno no viene a una iglesia que lo ame, sino amar. Porque es más bienaventurado dar que recibir. El man entendió el mensaje del Evangelio, no son cristianas. Si ellas entendieran esto, es que uno vino aquí a amar y no a ser amado, sino vino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que hizo Cristo y eso es lo que debemos hacer nosotros. Y en Filipenses 2:6, Pablo insta a los cristianos de Filipo y a nosotros también, y nos dice, haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, Rey del universo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, de servidor, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Qué es lo que hizo? Vino a servir dando su vida por los que él amaba. Eso hizo. Hermanos, ¿estás dispuesto tú a dar tu vida por tus hermanos? Pero muchas veces cerramos la mano a nuestro hermano en cosas insignificantes. ¿Cómo podemos dar ni siquiera la vida, hermanos? Y debemos madurar en eso, porque si algo que debe producirse en nuestro corazón es que tengamos un deseo, si es posible, de dar nuestra vida por nuestros hermanos. Hermanos, hay una clase de servicio que sea demasiado humillante o difícil para un creyente para rechazar hacerlo. Yo creo que más de lo que hizo Cristo no. Porque esta disposición al servicio de más será obvia en los cristianos que Pablo saludó aquí. Esos cristianos vivían de esta forma. Algunos estuvieron dispuestos a pagar un precio muy alto. Por ejemplo, el hecho de Aquila y Priscila y Aquila. Ellos dieron, inclusive por servir a Pablo, casi murieron. Dice aquí,
Dice en el versículo 3, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida ¿por quién? Por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, porque ellos, responsables, o sea, mire cómo el amor, y sabemos que es la providencia de Dios, pero ellos por amor expusieron su vida por guardar a Pablo. Esta pareja había arriesgado todo arriesgado sus vidas por el apóstol Pablo, y Pablo estaba muy agradecido por eso, y no solamente Pablo, sino que dice todas las iglesias de los gentiles están agradecidas con ellos. Esto nos enseña que debemos ser agradecidos con los hermanos que nos sirven. Hermanos, cuando un hermano nos sirva, digamos muchas gracias, hermano. Seamos corteses y de corazón demos gracias. Versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Mira el servicio, ella ha trabajado mucho, ha servido mucho a los demás hermanos. Aquí es probable que, como la mayoría de las mujeres prominentes de las iglesias, María ayudaba a los santos, ofreciéndoles hospitalidad, proveyéndoles para sus necesidades, dedicándose a la oración, etc. Versículo 7, saludad a Andrónico y a Junias. Junias era mujer, no era hombre, era mujer. Mis parientes parece que eran de la misma, judíos, no eran que eran familiares de sangre, sino de la misma tierra. Mis paisanos, podría decir aquí, y mis compañeros de prisiones. Parece que ellos estuvieron dispuestos a estar en las prisiones con Pablo. Ahora, no sabemos bajo qué circunstancias estaban presos con Pablo, pero esos dos eran bien conocidos y muy estimados entre los apóstoles. Eran tenidos en alta consideración por ellos, a causa de su entrega y dedicación. Ahora quiero hacer una observación, hermanos. Yo sé que hay que explicar algunos detalles. Cuando dice muy amados entre los apóstoles, no significa que ellos fueran apóstoles, Junias, porque aquí hay una mujer. Y lo mismo Andrónico. Hay dos traducciones, de interpretaciones, pero las dos no avalan que haya mujeres apóstoles en ese tiempo, sino que la palabra apóstol aquí es una palabra genérica que traduce más bien, en lugar de apóstol, significa misioneros. Y ustedes han visto que hay parejas que van a las misiones, y esto está hablando que entre los misioneros de las iglesias, estos hombres son muy estimados entre los misioneros, porque aquí todos los que están hablando prácticamente todos son misioneros, y eran tenidos en alta consideración por ellos, a causa de su entrega. Versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho otra vez en el Señor. Así que todos estos hermanos y hermanas eran personas que servían incansablemente a la obra del Señor. Hermanos, ellos no venían el domingo solo a escuchar las prédicas, sino que ellos sabían que había muchas cosas que había que hacer por la iglesia. Ellas eran personas que trabajaban para el Señor, al que le habían entregado sus vidas. Trifena y Trifosa probablemente son gemelas. De hecho, la palabra la raíz del nombre, trifo o trifa, era la palabra hermosa. O sea, seguro el padre de estas dos mujeres que eran hermanas le puso las hermosas como el primer nombre. Yo sé que los nombres no suenan agradables para este tiempo, pero hermano, si usted se anima, bien puede, hermano. Ahora, debemos decir que Pablo hizo demasiadas cosas para el avance del reino, pero el trabajaba en equipo. Y hermanos, Pablo no era el llanero solitario, aunque fuera el superapóstol. Él nunca se consideró el supercristiano, sino que él sabía que la obra del cuerpo de Cristo trabaja como el cuerpo de Cristo, todos los miembros haciendo su trabajo, y él tenía muchos colaboradores, y entre estos saludos todos son colaboradores de la obra del Señor. Él no trabajaba solo, él sabía que era trabajar en equipo, era lo suficientemente humilde para reconocer que él también necesitaba de los demás. No es el pastor que dice, no, yo me lo sé todo, no necesito que nadie me diga lo que tengo que decir. Hermanos, nosotros necesitamos que también nos aconsejen, que también nos exhorten. Todos necesitamos, porque estamos en el cuerpo de Cristo. Todos estos hermanos que Pablo menciona en esta lista pusieron sus dones y recursos al servicio del Señor y de su iglesia. La pregunta, hermanos, ¿qué estás haciendo tú con los dones que Dios te ha dado? Recuerda que solo el cuerpo puede funcionar cuando todos los miembros funcionan. Por eso es que dice Pablo en 1 Corintios 12:18, mas ahora Dios ha colocado a los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso.
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. Imaginen, hermanos, diciéndole a la cabeza, bueno, no tiene, le dice, bueno, ven para acá, pero solo a la cabeza, hermanos. Pero ¿cómo va a llegar la cabeza si no tiene los pies? Necesita los pies para que la cabeza venga, hermano. Y así nosotros somos incoherentes, necesitamos de unos de otros. Porque dice aquí, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Así que el cuerpo funciona cuando todos los miembros de la iglesia trabajan y hacen su trabajo, hermanos. Usted quiere, dice, ¿por qué la iglesia no crece? Hermano, ¿usted qué está haciendo para que pase eso? No, nada. Y se congregan. Ahí tiene el resultado. Cada uno debemos poner al servicio del Señor los dones que Dios nos ha entregado. Pero hermanos, en el cuerpo de Cristo, óigalo bien, esto es un principio. No hay miembros inútiles en el cuerpo de Cristo. Todos sirven. Como dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa es la multiforme gracia. A todos se nos dio un don diferente. Todos tenemos diferentes dones para ponerlos al servicio de otros en el funcionamiento del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y la pregunta, usted dirá, bueno, ¿yo cómo descubro qué don tengo? Bueno, voy a decirles, estando atento a las necesidades de nuestros hermanos. No solamente físicas, sino espirituales. Involucrándonos en todo lo que podamos, involucrarnos en la iglesia. ¿Estás haciendo eso? Porque si no estás haciendo eso, nunca vas a descubrir el don. O quizá no lo tengas, porque tampoco eres creyente. Porque todos los cristianos inevitablemente tienen dones, porque Dios los ha capacitado para servirse unos a otros. Hermano, lo que nos impide servir a los demás no es la falta de oportunidades. ¿Sabe qué es? La falta de amor y de humildad. El problema es pensar que todos se nos deben a nosotros. Es nuestro egoísmo, nuestro orgullo, lo que nos hace que debemos ser servidos antes que servir. Por eso muchos preguntan, ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué puede hacer la iglesia por mí? Ellos vienen aquí a decir, bueno, ¿y qué puede hacer la iglesia por mí? Pero esta pregunta lo único que demuestra es el orgullo y el egoísmo que hay en el corazón de esa persona. Pablo dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y note esto, no mirando cada uno por lo suyo propio, porque es que muchos vienen a buscar amor, que me apapachen, que me hagan, que se enfoquen en mis necesidades, pero ¿qué de las de los demás? Sino que cada cual, dice Pablo, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir el cual hubo en Cristo Jesús. ¿En quién hubo ese sentir? Hermano, y si tú estás unido a Cristo, ese sentir debe estar en ti, por estar unido, porque eso evidencia que eres cristiano. Estamos unidos al Rey que hizo esta advertencia para dar su vida en rescate por nosotros. ¿Es esa unión visible? Ahora yo te pregunto, ¿es esa unión visible y tangible en tu vida? ¿Estás haciendo eso? Y vayamos a nuestra cuarta enseñanza, hermanos. Un poquito extensa porque la lista era extensa, hermanos. Esta lista de nombres podemos fácilmente darnos cuenta de la diversidad, en cuarto lugar, de la diversidad que hay en las iglesias. Hermanos, usted ha visto que soberana y milagrosamente Dios ha hecho que la iglesia hayan personas pobres y ricas, personas educadas e iletradas, personas jóvenes y ancianas. O sea, personas de diferentes nacionalidades. Hermanos, ¿cómo es posible que racialmente los palestinos y los judíos, siendo enemigos racialmente, hayan iglesias cristianas donde se congregan judíos y palestinos? Eso es un milagro. Solamente Dios lo hace. Y hermanos, hay iglesias, por ejemplo, Santiago nombraba de que habían iglesias los pobres y los ricos juntos. Hermanos, sabemos que la iglesia de Roma tenía muchos miembros que eran judíos, como gentiles, y esto lo confirma la lista. Pero no cabe duda, hermanos, que Aquila y Priscila eran cristianos judíos,
Y que Pablo menciona en el versículo 7-11, no se refiere a parientes de la misma familia suya, sino más bien a personas de su propia raza. Y a la vez está claro que esta lista también habían gentiles, habían judíos y gentiles, y todas eran parte de ¿qué? De las iglesias. Porque, hermanos, los judíos odiaban a los gentiles. ¿Sabes qué era el pensamiento de los judíos? Que los gentiles Dios los creó simplemente para hacer la leña que arde en el infierno, para prender el infierno, el combustible. Pero Dios mire cómo derriba esos muros y une lo que estaba separado. Y en cuanto a la clase social, algunos tenían una buena posición social como Febe, Priscila y Aquila. Por otro lado, hay descripciones que indican que Amplias, Urbano, Hermes y Filólogo y Julia eran nombres comunes para esclavos. Estas personas eran esclavos de aquella época, pero se reunían con personas ricas. ¿Y sabe cómo se llamaban ellos? Hermanos, dice, servían unos a otros. Era la lista de 26 personas que menciona Pablo, y es evidente, hermanos, que Pablo tiene una alta estima, entre ellas a María, a Trifena, a Trifosa, Pérsida, como mujeres que han trabajado muchísimo, y él la recalga. El tiempo, era prominente el servicio de estas mujeres que rodeaban a Pablo, indica que no eran en absoluto un varón machista, como hoy algunos lo acusan, porque Pablo ordena que las mujeres no pueden ser pastoras, como lo único que la mujer pudiera hacer es eso, como dijimos ahora. Pero la composición de las iglesias en el primer siglo era diversa. Las iglesias estaban compuestas de judíos, gentiles, ricos, pobres, mujeres, libres y esclavos. Hermanos, hay una teología en Estados Unidos que surgió, no sé si fue en Estados Unidos exactamente, y se llama la teología del enriquecimiento. Es una teología liberal netamente nociva. No sé si ustedes han visto iglesias en Estados Unidos que es puros de negritos y otras iglesias solamente de blancos. Y la teología dice que así van a tener más preeminencia sobre los perdidos. Hermanos, ¿es eso lo que la Biblia enseña? No, la Biblia habla de iglesias en diversidad de clase, de razas, de idiomas, de clases sociales, de posición social. Dios, hay una unidad ¿en qué? En diversidad. Y es precisamente la unidad en la diversidad la que hace brillar más la gloria de Cristo en la iglesia, porque solo el poder del evangelio puede unir en una misma familia a personas que son tan distintas entre sí, porque el vínculo que los une, ¿quién es? Cristo Jesús. Así que lo único que es importante en la iglesia y en el día en que estemos en el juicio, dice que habrá pueblos de todo linaje, lengua y nación unidos adorando al mismo Dios, y que se reunieron aquí en diversidad. Así que lo único que es importante es que estemos en Cristo. Es la unidad en la diversidad en la iglesia donde se muestra más ampliamente a los ojos de Dios que Dios está obrando de manera sobrenatural en los corazones por medio del evangelio. Y por último, hermanos, muy brevemente, mi último encabezado, mi última enseñanza, en el cuerpo de Cristo cada persona es importante. Oiga, en el cuerpo de Cristo toda persona es importante. El hermano o la hermana que es anciano es importante. Ese niño, esa niña son importantes. Noten, hermanos, que aunque Pablo antes de escribir esta carta nunca había visitado Roma, conocía a la mayoría de sus miembros. Menciona 24 por nombre. ¿Por qué los menciona por nombre? No dice fulanito y aquel y tocayo, no, por nombres. Él conocía a estas personas. Y la pregunta es, ¿y cómo Pablo conocía a estos hermanos? Es la pregunta, porque recuerden que él nunca había visitado a Roma. Bueno, lo cierto es que viajar era lo más común en esos días de lo que muchos nos imaginamos. Era más difícil, pero era una costumbre viajar. Costeaban por toda la zona del Mediterráneo en ese tiempo. Y Pablo conocía a estos hermanos en sus viajes, que a ellos hacían distintos lugares donde encontraba distintas iglesias. Resulta que pasaban que muchos hermanos de la iglesia de Roma se fueron a congregar en la iglesia de Corinto. Los hermanos en Corinto, allá en la calle hay iglesia, sí. Entonces voy a Corinto y me voy a reunir. Y Pablo se los encontraba. Usted es el hermano de Roma. Ay, ¿cómo está el hermano tal que me lo encontré por allá en Tesalónica? En Roma, ¿cómo están ellos? ¿Y cómo está de su vida? ¿Sí ves que Pablo se interesaba en las personas, le importaba? Hermanos, es triste, aquí hay una aplicación. Es triste que personas que se llaman cristianas, hermanos, vayan a una ciudad y no pregunten, pastor, ¿hay una iglesia para congregarme en el día del Señor y conocer mis hermanos que están en ese lugar? Es triste, hermanos, que nosotros tengamos una actitud tan indiferente
cuando hay otros hermanos en otras iglesias donde podemos reunirnos y saber de sus vidas. Pero Pablo no era así. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a quien. Hermanos, nosotros estamos imitando a Pablo y más aún a Cristo en esto. Buscamos una iglesia para poder ver mis hermanos que están en tal lugar, para amarlos y manifestar que también queremos orar por ellos. Pablo no hacía eso, hermanos. Lo cierto es que Pablo lo llevaba a amar a sus hermanos y escribe en esta carta a muchos que los había conocido en sus viajes y hacia distintos lugares donde se encontraban en distintas iglesias. Y allí preguntaba por algunos hermanos que conocía. Para Pablo cada creyente era importante por ser comprados con el precio más alto, que era la sangre de Jesucristo. Eso es lo que le da valor. Por eso, ¿por qué mi hermano es tan importante? Porque Cristo ha dado su vida por él. Por eso Pablo nos exhorta a los pastores diciendo en Hechos 20:28, y hermanos, si una muestra que un pastor te ama y te importa es que viene y predica la palabra fielmente aquí. No se para a contar chistes. No se para escuchar no se para contar lo que tú quieres oír. Él predica lo que tú necesitas oír. Por eso Pablo en Hechos exhorta a los pastores diciéndole en Hechos 20:28 dice, por tanto, le dice a los pastores, a estos ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Ustedes no se pusieron ahí, fue el Espíritu Santo quien los puso. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Y ustedes deben estimarla como preciosa. ¿Por qué? La cual Él ganó por su propia sangre. Su trabajo, hermanos, debe ser arduo. Así que nuestros hermanos son importantes. Y esta es la manera de concluir esta carta, Pablo. Hermanos, nuestros hermanos son importantes porque han sido comprados por la sangre de la redención. Escogidos por el Padre antes de la fundación del mundo. Santificados por el Espíritu Santo. Si nosotros nos convenciéramos de esto, hermanos, nuestras relaciones en la iglesia serían distintas. Por eso le digo, no nos hemos convencido de todo esto. ¿Por qué? Porque muchos vienen a la congregación a dormir mientras se predica la palabra. Ese es el punto. Pero en su trabajo no duerme. Bueno, en el pueblo de Dios, cuando entendamos esto, para nosotros todos van a importar porque todos fueron comprados con el mismo precio. Esta lista muestra las relaciones afectuosas que Pablo tenía por ellos. Y además de esto, esos hermanos veían a Pablo como una persona sencilla y asequible, porque era evidente que Pablo le interesaban las personas. No era como esos pastores de hoy en día que nadie se le puede acercar porque tocan al ungido y se le va la unción. De hecho, hermanos, aquí en Colombia es increíble que hay pastores con guardaespaldas. Y nadie se le puede acercar a ellos porque supuestamente se le roba la unción. Esa es la excusa de ellos. No, hermanos, los pastores son uno entre los miembros y un pastor se conoce porque es asequible a los miembros porque él sabe lo importante que son para él por Cristo, por causa de Cristo. La gente no mira a Pablo como una persona que nadie se le puede acercar, no. Hermano, así que hermano, yo estoy terminando. Quiero decirte estas palabras. Por favor, esfuérzate en conocer primeramente a Cristo y en conocer a tus hermanos. Nuestros hermanos se van a reunir esta tarde otra vez, todos los hermanos. ¿No los vas a extrañar? ¿No vas a extrañar la presencia de Dios? ¿No quisieras, si lo tanto los amas, no quisieras estar una vez más con ellos? No, mis hermanos se reúnen en la tarde, es uno de los únicos días que puedo estar con ellos más tiempo. Voy a aprovechar para venir esta tarde. Pero algunos prefieren la familia de sangre. Y hemos perdido, hermanos, entonces la perspectiva porque le hemos dado importancia más a la familia de sangre que a la familia del Señor. ¿Qué hizo Cristo, hermano, cuando María y sus hermanos le buscaban? Cuando le dijeron, estamos buscando preocupada, tus hermanos y yo. El Señor dice, dile a mi madre, dile a mis hermanos que todo aquel que hace la voluntad mía, ese es mi padre y esa es mi madre y esos son mis hermanos. Tremendo. Recuerda que estamos unidos a Cristo y esa es la respuesta nuestra si estamos unidos a Él. Pensar lo mismo, tenemos la misma mente de Cristo y si tenemos la misma mente de Cristo deberíamos pensar así. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Además de esto, hermanos, qué bueno que se terminara el culto en la tarde y tuviéramos algo que compartir de comida.
No solamente de hablar, sino de algo. Bueno, yo quiero ir a dar una torta con gaseosa, vamos a compartir después del culto. Así que, hermanos, estas son muestras de amor, de comunión, de querer estar, hermanos. ¿Sabe qué? Nosotros un día vamos a estar por la eternidad en los cielos cantando santo, santo al Señor allá en el cielo, hermanos. Y deberíamos ansiar eso desde ahora. El que ansía al cielo lo ansía desde acá. No está esperando que eso suceda no, desde acá se manifiesta. ¿Quiénes quieren ir al cielo? Y todos los que anhelan es porque están unidos a Cristo y aman a sus hermanos y desean estar con la familia de Dios más que con la familia de sangre, como lo hizo Jesús. Además de esto, hermanos, nosotros debemos esforzarnos en esto. Recuerda siempre que Cristo conoce tu nombre. Dios te conoce por tu nombre. Juan 10:3 dice, a sus ovejas las llama, ¿por qué? Por su nombre. Y en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ya me siguen. Ellas están donde yo estoy. ¿Y dónde está Cristo el domingo? Donde está el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Porque la iglesia es ¿qué? El cuerpo de Cristo. Es correcto, es claro, hermanos. Hermanos, Dios te conoce por tu nombre y tú sigues su voz porque tú también lo conocías a Él. Ahora sí, para concluir, hermano. Así que hermano, para concluir, este pasaje guarda relación con todo lo que hemos visto a lo largo de toda esta carta acerca del Evangelio. Esta lista de nombres es un reflejo de la clase de unidad y de la relación que el Evangelio produce en el corazón de un hombre y de una mujer. Es el Evangelio, hermano, el que nos une. Si estamos unidos aquí es porque el Evangelio nos unió a Cristo por medio de la fe. Es el Evangelio el que nos mueve a amar a los demás con esa misma clase de amor. Hermanos, que nuestra unión con Cristo nos mueva con un amor sincero a servirnos desinteresadamente, pero también interesándonos por el hermano unos a otros. Que eso sea lo que los diferencie, hermanos, no solamente una buena doctrina, sino una vida de amor entre nosotros. Vamos a orar.